condiciones, también en el interior del país. Y obviamente esto pues puede violar flagrantemente en algún momento la situación de defensa de los propios imputados o bien la propia función del juez natural al no tener ese contacto directo con las personas que están acusadas. Dos temas importantes, Manfredo, tomando las declaraciones ayer de Telma Aldana e Iván Velázquez. Una es que es muy difícil pensar que los personajes más cercanos o los miembros del gabinete o de puestos de alto rango dentro de la administración de Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti no estuvieran al tanto o desconocieran totalmente esta situación de esta red de corrupción de acuerdo a la denuncia. Y dos, en relación a que esto podría ser la punta de madeja de gobiernos anteriores, porque estamos tomando a Gustavo Alejos dentro de uno de los puntos, o sea que podría llegar a involucrar a algunos otros funcionarios de anteriores gestiones, ¿verdad? Sí, mira, yo creo que habría que ser bastante ingenuo para pensar de que los miembros de ese gabinete desconocían la mayoría de estos negocios que hoy se están sacando a luz. O tendrían que ser ellos haber sido demasiado ingenuos, también es otro extremo que es difícil de creer. O hacerse la vista gorda, ¿no? Sí, es lo más seguro, quienes no estuvieran implicados directamente. Pero lo que vemos es precisamente que ya todo el esquema de poder estaba conformado para ese tipo de gobierno, un tipo de gobierno en donde prácticamente se repartía, se compartimentaban los negocios y todo el mundo se hacía la vista gorda. Ese es el tipo de sistema y de poder que hoy está precisamente bajo cuestión con estas investigaciones, y por eso es lo importante de las investigaciones, porque no nos está develando a un grupo mafioso haciendo uso del poder público para enriquecerse, nos está develando el funcionamiento de un sistema que venía de hace 20 años, 30 años. Gerson, ¿y en el sector empresarial qué impacto tiene? Porque, bueno, ayer algunos empresarios ya espontáneamente comienzan a entregarse, están involucrados personajes del alto rango de dos importantes instituciones bancarias del país. ¿Qué impacto tiene esto para el sector empresarial también? Porque mucha gente está preguntando en relación a ellos también, ¿no? Bueno, yo creo que es un gran impacto. ¿Y esto por qué lo planteo? Porque precisamente en este tipo de casos, especialmente vinculado con el financiamiento de campañas políticas, no se les había vinculado de una forma tan directa, especialmente en el ejercicio de la persecución penal. Y obviamente este tema rompe cualquier hito, digamos, cualquier mala práctica o costumbre que se había tenido en que los casos de financiamiento a partidos políticos, financiamiento electoral, se quedaran en total impunidad y que nunca salieran a la luz pública. Creo que obviamente solo el hecho de la propia vinculación, independientemente de su culpabilidad e inocencia, es un impacto bastante duro para el sector privado, como también vemos otros casos que también son un fuerte impacto y que son icónicos, como por ejemplo el caso de la Puya, por ejemplo, que ahora son ese tipo de casos los que afectan no solamente sectorialmente, sino también hacen pensar en un nuevo modelo de Estado que podamos aspirar. Manfredo, ¿y cómo visualizar la posición del sector empresarial en cuanto a las declaraciones? Es un caso de muy alto impacto, está involucrando al monopolio, en este caso de canales de televisión, toda una red que de acuerdo a la denuncia, insistimos, ahí se está manejando. ¿Cómo ves la posición del sector empresarial en relación general en un pronunciamiento que lo ves claro, lo ves firme? Mira, lo que vemos es que este era un modelo de poder en donde no se requerían dos para hacer tango, como se dice, no eran solo los funcionarios públicos, claro. Obviamente había una contraparte, en este caso eran muchos empresarios, no podemos decir que todos, ¿verdad? Porque sería injusto, claro. Ni podemos decir que institucionalmente el sector privado estaba involucrado tampoco, pero yo creo que es bueno también que el sector privado se depure, y creo que es una excelente oportunidad para el sector privado para replantearse nuevos estándares de desempeño en sus negocios. Yo creo que Guatemala todavía está muy atrasado en términos, por ejemplo, de cumplimiento de códigos de ética, de responsabilidad empresarial, y yo creo que es una gran oportunidad para que todas las empresas guatemaltecas vayan entrando en este nuevo mundo donde la globalización cada vez está exigiendo estándares más altos de cumplimiento a las empresas. Entonces, no es solo de que ojalá mejoremos las instituciones públicas, también tenemos que mejorar el clima de negocios, y de esa manera yo creo que el país sí puede pensar en salir adelante. Gerson, Manfredo, las últimas preguntas.
¿cómo debe acompañar la ciudadanía y el Poder Ejecutivo todo este proceso? Porque vimos ahí al presidente Jimmy Morales, era por otro tema, por el caso de la intervención de TCQ, pero que también estuvo presente en esta conferencia con periodistas, la más fuerte en los últimos tiempos, pero ahí estuvo el presidente. ¿Cómo debería acompañar el Poder Ejecutivo y a ti, Manfredo, la ciudadanía? Hay una marcha convocada para este sábado, todo este proceso. Yo creo que la mejor forma en que como sociedad podemos acompañar un proceso de esta naturaleza, en primer lugar, es colaborando a gestar, a fortalecer una cultura electoral y una cultura ciudadana. ¿Ya esto a qué me refiero con esto? Obviamente, en el momento en que generalmente el voto de la población está por el personaje, por el candidato que más ve, no por el que más sabe ni por el mejor. Y ese tema creo yo que tenemos que empezar a romper esa cultura realmente. Lo plantearía de opacidad electoral para poder darle seguimiento, digamos, a un nuevo proceso e ir gestando realmente un nuevo Estado, una nueva forma de hacer política, una nueva forma de generar un sistema electoral que permita realmente la participación y representación de todos y todas. En tu caso, ¿qué dices, Manfredo? Del lado de la ciudadanía tenemos que estar claros que nada de esto que estamos viendo, que está ocurriendo hoy, hubiera sido posible si la ciudadanía no se hubiera volcado a las plazas el año pasado. Entonces, el mensaje está muy claro. La única forma de cambiar un sistema que no responde a las demandas de la sociedad es precisamente que la gente reaccione y demande ese cambio. Es también evidente que la CICIG no hubiera podido desarrollar todas estas investigaciones si no ve ese respaldo social en las calles. Claro. Porque hubiera sido presa fácil la CICIG de una expulsión del mismo gobierno que estábamos exigiendo que era un poco la posición, cuentas. recordemos, de Valdetti. Exactamente. Sobre todo, ¿verdad? En este programa lo decía, se tiene que ir la CICIG. Estuvimos ahí en la cuerda floja de una ecuación que nos podía haber sostenido en este sistema, pero afortunadamente hoy tenemos el mensaje claro: si la gente participa, ya sea en las calles, ya sea con propuestas, pero que salga de ese anonimato, yo creo que Guatemala tiene un motor para seguir cambiando. Bueno, muchísimas gracias a ambos analistas de primer nivel, Manfredo Marroquín de Acción Ciudadana, Gerson Sotomayor del Instituto Comparado de Ciencias Penales de Guatemala. Han sido muy amables, seguiremos hablando de este caso. Hoy lo preguntábamos a la gente a través de redes sociales muy tempranito si piensan que esto puede alcanzar a algunos otros miembros que acompañaron en la gestión al presidente, en aquel momento presidente Otto Pérez Molina y Roxana Valdetti. Esta era la respuesta, vamos a ponerlo en pantalla, donde la gente en su mayoría dice que sí, que efectivamente, ahí está la pregunta apareciendo, efectivamente en la proporción, casi en su totalidad, ¿verdad? Podríamos decir que casi todos los que han participado dicen que sí, que algunos otros funcionarios podrían estar involucrados en este caso. Vamos a continuar a esta hora de la mañana, vuelta de página, nos vamos al mundo. Crista García tiene lo que pasa a nivel internacional. Seguimos. Así es, Ricardo, gracias, y por eso seguimos destacando los diarios internacionales. Y ahora es el turno del Salvador para conocer qué titula el diario de hoy en su portada: Cambio a pensiones sin convencer a la oposición. Así amanece la portada principal y con una fotografía de un allanamiento de la alcaldía de Apopa. Allí está cómo se destaca, y obviamente también hay otros datos importantes como del deporte: la revancha de América, Estados Unidos versus Costa Rica este día, y Colombia versus Paraguay. También hay otros temas importantes. POMA, meta de crecimiento económico debe ser del 5% en temas de economía. Lo que titula el diario de hoy esta mañana de martes 7 de junio. Y ya en información internacional le comentamos que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, hará una visita a Varsovia del 7 al 9 de julio para poder participar en una cumbre de la OTAN, y también se va a trasladar luego a España, país al que va a visitar por primera vez desde su arribo al poder en el año 2009. El anuncio fue hecho por la Casa Blanca, en donde se indica que esta será la quinta y la última participación de Obama en una cumbre de la Alianza Atlántica. En la visita se tendrá un encuentro con el presidente polaco para luego reunirse con el presidente del Consejo Europeo y con el de la Comisión Europea. Asimismo, pues la lucha contra el terrorismo, la crisis de los refugiados y también las formas de estimular el crecimiento económico mundial que estarán en el centro de las conversaciones con estos dirigentes europeos.
En esta visita a España del 9 al 11 de julio, Obama se va a reunir con el rey Felipe VI y con el presidente saliente Mariano Rajoy. La visita de Obama a España llegará en un contexto particularmente complejo, apenas 2 semanas después de las elecciones legislativas y 2 días antes de la investidura del Congreso y del Senado. En más información, autoridades de seguridad de Francia revelaron que el video que fue filtrado en la red sobre la captura que realizan a un hombre que estaba preparando varios atentados en ese país durante este evento deportivo de la Eurocopa. La captura se hizo el pasado 21 de mayo, sin embargo, para poder evitar esta inestabilidad social, no se había presentado hasta ahora que fue filtrado en internet. Aquí lo vemos. Un francés que preparaba 15 atentados en Francia antes y durante la Eurocopa de fútbol fue detenido el 21 de mayo en Ucrania. Logramos evitar una serie de ataques terroristas. Los objetivos de explosión sonará extraño, pero es verdad y está documentado, una mezquita musulmana, una sinagoga judía, una institución que recauda impuestos de ciudadanos franceses y estaciones de monitoreo de autopistas. El francés fue capturado cuando intentaba cruzar la frontera entre Ucrania y Polonia. Su detención se iba a hacer pública luego de la Eurocopa, pero filtraciones en la prensa obligaron a difundirla ahora, indicó el portavoz. En el marco de una investigación de 6 meses, los servicios secretos le tendieron una trampa por la cual el francés recibió todo tipo de armas. 5 fusiles de asalto Kalashnikov, más de 5.000 municiones, 2 cohetes antitanques y 125 kilos de TNT, entre otras cosas, indicó. El joven había llegado a Ucrania en diciembre de 2015 haciéndose pasar por un voluntario y entrado en contacto con unidades militares en el este del país, donde el ejército combate a los separatistas prorrusos. Y al menos 3 personas murieron y otras 9 resultaron gravemente heridas al chocar un tren de pasajeros con otro que transportaba mercancía en Bélgica. La Fiscalía anunciaba que la policía mantiene la hipótesis de que el accidente fuera provocado por las condiciones meteorológicas, dentro de ellas pues la caída de un rayo sobre las instalaciones eléctricas de la vía férrea y unas horas antes de este accidente la espesa niebla en esa región. Cabe resaltar que Bélgica ha sufrido varias tormentas eléctricas en los últimos días, aunque el país no ha tenido que lidiar con inundaciones graves como Alemania y Francia. Aquí vemos algunas imágenes de este tremendo e impactante accidente. 7:50, aquí llegamos con nuestro segundo recorrido por el mundo, hechos importantes que destacamos en BLM Noticias. Que mañana 7:50, ¿qué nos vamos? Tenemos noticias deportivas, Pedro Chandiano con esto. Ahora sí creo que nos vamos a los deportes internacionales. Pedro, contanos. Así es, destacamos un poco más del deporte nacional y bueno, esta vez se realizó la tercera fecha del Campeonato Nacional del Automovilismo y en la misma sigue dominando José Iturbide. Además, Colombia y Brasil se llevaron los máximos honores en la sexta Copa Latina y tienen mesa que finalizó el fin de semana en nuestro país. Vea la nota. El piloto guatemalteco José Iturbide volvió a destacar en la tercera fecha del Campeonato Nacional de Automovilismo, el cual se realizó el domingo en el Autódromo Pedro Cofiño. Iturbide se impuso en los 2 hits de la categoría GTS y sumó su tercera victoria consecutiva en la temporada 2016. Desde el banderazo inicial se mantuvo liderando la carrera, dominando la misma de principio a fin. La carrera se suspendió por espacio de 2 horas debido a la lluvia y neblina, así en el reinicio mantuvo el puesto de privilegio. La colombiana Lady Ruano y el brasileño Hugo Calderano alcanzaron los máximos honores en la sexta Copa Latina de Tenis de Mesa que finalizó el fin de semana en el Domo La Zona 13. Ruano se enfrentó a la mexicana Yadira Silva en la final y luego de venir de un marcador adverso terminó quedándose con la victoria con un 4-3 y así alcanzó el oro. La chilena Paulina Vega fue tercera. Calderano, campeón panamericano y medallista en bronce de los Juegos Olímpicos de la Juventud en Nanjing 2014, se impuso 4-1 al mexicano Marcos Madrid. Guatemala compitió con Eben Moscoso, Andrea Estrada, además de Alan Gutiérrez, siendo Gutiérrez eliminado en cuarto de final, el que más destacó. Este torneo reunió 24 atletas de 12 países, de los cuales 9 llegaron clasificados para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Esto fue lo más relevante del deporte nacional. Para Viva la Mañana, Luis López. Muy bien, hasta aquí entonces con el deporte nacional y bueno, en la próxima intervención deportiva hablamos un poco más de la Copa América y más deportes para ustedes, pero por el momento seguimos con más información con los compañeros. Chicos.
Estamos listos. Bueno, la pregunta es: ¿quién desayunó? Yo. Yo también. Hace que surge un sentimiento no? de envidia de la buena, ¿verdad? Un poquito. Y de la mala también, ¿verdad? Pero bueno, afortunados los que han desayunado hasta ahora. Afortunados los que han desayunado y afortunados también los personajes del mundo del espectáculo que nos dan de qué hablar y por supuesto hoy tenemos noticias importantes.